Impunidad, Naciones Unidas. Para el análisis de este tema tan importante, sobre el silencio frente al abuso, al acoso sexual por parte de funcionarios de todo tipo, en Naciones Unidas nos acompaña Fernando Bello, quien es director de la Embajada de Derechos Humanos en Venezuela, miembro de una organización no gubernamental. Bienvenido a Jugada Crítica. En Naciones Unidas se han registrado desde hace muchos años una inacción frente a los abusos sexuales registrados. No solamente por parte de las fuerzas de cascos azules, de funcionarios provenientes de muchos países, entre los que podemos incluir Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, también países africanos, entre otros. Pero vemos justamente, Bello, que hay un silencio a ello. Actualmente, ¿cuál es el mecanismo legal? ¿A qué jurisdicción penal pueden someterse si realmente son sometidos estos funcionarios? ¿Por qué no hemos visto por ahora el primero en una cárcel pagando por tantos abusos sexuales que han sido denunciados? Lo primero que debemos destacar, Laila, es que la omisión no implica perdón. Es decir, el hecho que un alto funcionario del sistema de Naciones Unidas no actúe, el hecho de que omitan dar cumplimiento a los protocolos internos que prevé el propio sistema de Naciones Unidas, que son, dicho de paso, mecanismos administrativos, con sanciones administrativas y no propiamente penales, en el caso de las fuerzas, como lo acabas de mencionar, de los cascos azules, y en el caso del personal civil que forma parte de los distintos organismos del sistema de Naciones Unidas, de los mecanismos como tal que forman parte de los subsistemas que derivan del sistema de Naciones Unidas. Es necesario destacar que aun cuando exista omisión en lo que respecta al pronunciamiento o existan acciones para que no salga a la luz esas situaciones irregulares, estos funcionarios pueden ser juzgados sobre la base de la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. La pregunta es, ¿dónde son juzgados? Sí. El análisis que se efectúa es que deben ser sometidos a la potestad de la jurisdicción del Estado en el cual cometen estos actos contrarios a la ley. En específico, en lo que respecta a abusos sexuales contra niñas, niños, deben ser sometidos a la jurisdicción del Estado determinado donde ellos cometen las violaciones. Existen los protocolos en específico en lo que respecta a las fuerzas, sean fuerzas de ocupación, fuerzas militares, como el caso de los cascos azules, que se denominan de ayuda humanitaria y que hacen referencia a ayuda humanitaria en ciertas misiones de Naciones Unidas, como el caso de la MINUSTAH, aquí mismo muy cerca en el Caribe, en nuestra frontera norte con Haití, en el caso de la MINUSCA en la República Centroafricana. Hay pruebas tangibles, sí, donde se deja en evidencia, incluso se individualiza quiénes son los violadores, las víctimas y los violadores. Pero no fueron procesados. No fueron procesados. En el caso de Haití fueron devueltos, lo recuerdo claramente porque nosotros como organización no gubernamental, específicamente la Embajada de Derechos Humanos, se sumó a la campaña internacional de no a la MINUSTAH para el retiro de esas fuerzas del pueblo haitiano, porque estaba sufriendo muchas violaciones y de hecho todavía debe estar todavía colgado en internet actos violatorios, degradantes, de tortura contra hombres de fuerzas militares de los cascos azules, donde incluso estaban dos uruguayos violando a un haitiano con un metal. Entonces eso fue denunciado en su debido momento. Las fuerzas siguen allí generando violaciones de todo tipo contra el pueblo haitiano bajo la mirada silente de la comunidad internacional y del propio sistema de Naciones Unidas como organismo multilateral. Volvemos a repetir, ¿por qué entonces las Naciones Unidas no permite
que la jurisdicción penal aplicable para estas personas sea la de los países donde se encuentren ejerciendo las misiones de estos funcionarios? Porque lo primero que les piden los estados del sistema que envían un contingente, esa facción militar, para que se sume a la misión de Naciones Unidas, entre comillas humanitaria, es que cualquier situación vinculada a la ley, en específico al tema penal, sean ellos sometidos a la jurisdicción del cual ellos son oriundos, para ellos efectuar el debido proceso, es lo que ellos alegan. Sin embargo, sabemos que no es así. Una vez que ellos son, digamos, repatriados, una vez que ellos son devueltos a sus determinados estados para ser sometidos a la justicia, pues lo que hacen es engavetar los casos, y en muchos de los casos, pues el gobierno determinado de ese estado, pues procura es dilatar la sentencia, la decisión, para que no sea una raya más y no surta efectos internacionales en lo que respecta a ese estado determinado por la acción individual de uno de sus funcionarios militares. Es decir, de que la impunidad no viene solamente de la cúpula de la Organización de Naciones Unidas, sino también de aquellos estados o élites en los estados donde justamente envían a esos funcionarios a ejercer acciones. Yo te puedo hablar un poco de la experiencia cuando estuvimos en el seno de las Naciones Unidas. Pues sí pudimos palpar un lobby real por parte de funcionarios de Naciones Unidas, pero también de países europeos y de Estados Unidos específicamente, por mantener ese status quo en cuanto a lo que es el régimen legal en contra de aquellos funcionarios que cometen algún delito, y siempre se han cuidado en que evitar que sean juzgadas estas personas por las normativas o por la jurisdicción penal de los países donde se encuentran. Ahora, frente a esto, ¿por qué las Naciones Unidas no desarrolla un mecanismo jurisdiccional real que pueda atender estos casos? Doctrinariamente nosotros proponemos desde la Embajada de Derechos Humanos que estos casos puedan ser sometidos a la potestad de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ya vamos a explicar brevemente por qué. El artículo 5 prevé específicamente cuáles son los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional, dentro de los cuales se destaca el segundo de ellos, que es lesa humanidad. El artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional prevé en el literal G lo que es la violación, el abuso sexual y cualquier otro tipo de abuso comparable gravemente en lo que respecta a la dignidad del ser, y en específico en materia sexual. Cuando nosotros observamos este tipo de actuaciones cometidas por órganos y organismos propiamente del sistema de Naciones Unidas, que están bien estructurados, como en el caso de los casos azules, y otros mecanismos que están supervisados y fiscalizados por la Cuarta Comisión de la propia Naciones Unidas, que de hecho Venezuela actualmente la preside, y ya vamos a hacer un inciso al respecto, deben ser sometidos, deben ser analizados para ser sometidos, porque según el informe del propio secretario general, da indicios que permiten justificar la aplicación del Estatuto de Roma a la Corte Penal Internacional, y que dichas individualidades sean sometidos ante la Corte Penal Internacional y que dichos casos sean atendidos por la Fiscalía de la Corte, que analicen cada uno de los elementos que nos llevan a la convicción de que pueden ser sometidos por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y en específico de violaciones, sobre todo porque han actuado contra un sector vulnerable de la sociedad, de la humanidad, que en este caso son nuestros niños y niñas, y que han cometido también violaciones y abusos sexuales contra mujeres y hombres. No han tenido reparo, no han tenido parangón alguno para cometer este tipo de actuaciones. Lo hacen desde el propio sistema de Naciones Unidas. No decimos que es como una política sistemática. Recordemos que desde Venezuela nosotros aupamos al fortalecimiento del multilateralismo. Parte del fortalecimiento del multilateralismo es el repensar cómo está concebida la Organización de Naciones Unidas. Hay que refundarla para primero erradicar lo que es este Consejo de Seguridad y ampliar la actuación sobre la base de los derechos
igualitarios de los estados que forman parte. Fernando, usted hablaba sobre la Corte Penal Internacional. Ahora puede ser que muchos analistas, expertos en materia legal, jurídica, pueden decir que ese no es el lugar más idóneo, porque hay un elemento que sí colocarían en medio y es la sistematicidad de una acción. Y sí entendemos que desde las Naciones Unidas no es una política sistemática en función de violar o abusar sexualmente en contra de las personas en un lugar específico donde se encuentran esos funcionarios haciendo una misión. Pero las Naciones Unidas no pueden desarrollar un órgano, un propio tribunal en contra, o bueno, que juzgue a todo funcionario que haya cometido cualquier delito en materia penal, que tener una jurisdicción, las propias Naciones Unidas penal, para procesar a todos estos funcionarios y no siga sucediendo lo que sucede ahora, que simplemente los mandan a sus casas. Claro. Y no pasa nada. Insisto, como especialista en Derecho Penal Internacional y catedrático en posgrado en esa materia, nosotros debemos procurar que la medida inmediata para que exista una verdadera garantía de la no impunidad de estos hechos, para que exista justicia y no impunidad, para que no se repitan como tal dichos hechos y una acción que pueda sentar precedentes, es que dichos elementos puedan ser conocidos por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que es el organismo principal, en este caso de Naciones Unidas, que juzga estos crímenes internacionales limitados a los 4 previstos en el artículo 5, pero que nos permite, nos da los elementos de convicción necesarios para que estos casos sean conocidos. La sistematicidad no se limita a que sea una política, digamos, taxativa, una política frontal, sino la propia omisión. Por eso al inicio destacaba la omisión por parte de los altos funcionarios que forman parte de esos organismos de Naciones Unidas y que no han adoptado medidas. Cuando vemos que el silencio es generalizado, la inercia, la inacción es generalizada, eso es parte de la sistematicidad que nosotros debemos justificar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y para que pueda prosperar como caso y después generar resultados de sanción contra dichos actores. Ahora, estas acciones, estos delitos que vemos en Naciones Unidas, ¿cuál sería, además de llevarlo de forma inmediata, cuál sería otra solución que pueda sostenerse en el tiempo? ¿Por qué no se ha hecho caso a las múltiples propuestas en las que también podemos incluir en la de Venezuela, del hecho de permitir o que se les juzgue a las personas en los territorios donde se encuentran, que también es reconocer los principios de soberanía, de autodeterminación de los pueblos, y también es más simple todo un proceso frente a un abuso como esto? ¿Cuál sería la vía más idónea para resolver esta situación, además de la que ya usted nos había presentado a través de la Corte Penal Internacional? En primer lugar, Naciones Unidas debe tomar en cuenta que los problemas internos en cada estado deben resolverse sobre la base del diálogo, como de hecho se ha hecho en el caso venezolano, se ha destacado, se ha impulsado. Naciones Unidas, cada vez que exista cualquier tipo de situación a nivel interno, a un estado determinado, no debe enviar de inmediato ayudas humanitarias sin analizar a fondo lo que ocurre en el estado determinado, de propiciar el mecanismo diplomático habitual, que en este caso son los buenos oficios que propendan al diálogo para que se solucionen los problemas, porque de lo contrario lo que hacemos es agravarlo. Vemos cómo envían los cascos azules, las misiones, en este caso denominadas humanitarias, y que en lugar de propiciar la solución al problema, lo que hacen es agravarlo con situaciones conexas como esta en el caso de las violaciones y abusos sexuales. Por otro lado, como protocolos para aquellos que se van, aquellas fuerzas militares que se van a sumar a esas misiones humanitarias, hablando en específico de lo militar, deben evitar esa cláusula de reserva donde el Estado
que apoya con ciertas facciones militares exija el no sometimiento de sus fuerzas militares a la jurisdicción del Estado, a la jurisdicción local del Estado donde van a actuar. Esas reservas deben prohibirse, deben impedirse por parte del propio sistema de Naciones Unidas. Ahora, porque se debe partir de la buena fe de lo que cómo van a actuar. Sí, de la misma manera actúa Estados Unidos cada vez que va a realizar cualquier actividad a nivel internacional. De hecho, Estados Unidos, antes de eso, se encarga de nombrar supuestamente a un consejo, a un país, un gobierno de transición, y con ese gobierno de transición es que hacen esos determinados acuerdos, es decir, impedir que sus tropas sean sometidas a la jurisdicción penal de los países en donde se encuentran, y por eso es que vimos todos los abusos que se registraron durante la invasión de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, las violaciones que se vieron en fotos, las torturas, todas estas cosas, y bueno, y vimos una total impunidad. Ahora, te queríamos comentar, esto no solamente sucede dentro de lo que es las Naciones Unidas, las tropas de Estados Unidos en el exterior, sino hay registros en el propio Estados Unidos. Y queríamos saber qué opinión tienes al respecto, donde en el propio Congreso de Estados Unidos se registran estos casos de abusos, pero también algo peor. Existe una normativa, una cláusula de confidencialidad que hacen firmar a todas estas víctimas para no hacerlas públicas. ¿Cómo podemos interpretar eso? Parece que es una acción que viene por parte de todos estos personeros que se dirigen hacia unos mismos intereses políticos, ¿no? Sí, es el doble rasero. Sí. Nosotros destacamos que desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y sus altos funcionarios en otros estamentos, pero del propio poder de los Estados Unidos de Norteamérica, redunda la inmoralidad. Sí. Y parte de esa inmoralidad es que ellos, bueno, se erigen como los superpolicías del mundo, quienes se encargan de cuestionar a otros estados. Destaco cómo nos cuestionan, cómo cuestionan al Estado venezolano, en específico a su gobierno, para evitar que salga a la luz todas aquellas depravaciones que se cometen en el seno no solo del Congreso, recordemos años atrás como incluso ocurrió en la propia Casa Blanca, donde estuvo vinculado uno de sus presidentes, el caso y actualmente de también parecen varios casos, ¿no?, donde está vinculando al actual presidente. Pero eso es lo que debe reconocer el propio pueblo de los Estados Unidos y nuestros pueblos hermanos que hacen vida allí en territorio norteamericano, de cómo reina la impunidad a lo interno y cómo tratan de establecer, entre comillas, justicia extraterritorial a nivel internacional sin tener para ello ningún tipo de fuerza vinculante o de potestad aprobada por la comunidad internacional. En este caso, nosotros desde Venezuela alertamos y alzamos nuestra voz ante la comunidad internacional para plantear que en el caso de la Organización de Naciones Unidas debemos repensarla para refundarla y ajustar dicho mecanismo multilateral a las necesidades de los pueblos, no de los estados, sino propiamente de los pueblos, para que a través de los estados, quienes están legitimados para efectuar esa refundación del sistema, pues se puedan concretar los mecanismos necesarios que viabilicen la solución de todos estos problemas como lo vemos en la actualidad, y para que no exista la repetición de esos hechos, no exista omisión, inacción y no exista impunidad. Venezuela juega un papel importante desde la Cuarta Comisión de Naciones Unidas en lo que respecta a la descolonización, en lo que respecta a territorios ocupados, territorios que cuentan con fuerzas o misiones de Naciones Unidas y que se siguen cometiendo día a día todo este tipo de violaciones. Lo que está en el informe es lo que ha logrado salir a la luz. Sí. Es apenas la punta del iceberg. Sabemos que son muchos más casos que no hemos podido constatar y que allí también nosotros pedimos el apoyo de las distintas organizaciones de la sociedad civil, las distintas organizaciones no gubernamentales que en la materia puedan sumarse para que apoyen a la comunidad, a los pueblos y puedan
salir a la luz todos esos casos de violaciones y podamos nosotros procurar el establecimiento de las sanciones individuales correspondientes y que se garantice la justicia, que por lo cual nosotros apelamos desde Venezuela y sabemos que somos la voz de muchos y muchas que gritan en que exista la justicia contra esos hechos que hoy día siguen siendo impunes. Bueno, y justamente Naciones Unidas debe presentarse como un órgano para la solución de los problemas, sin embargo entra a los países a agravar dichos problemas. En estos casos hablábamos de abusos sexuales, pero hay más allá, director, ¿no? Estamos hablando de participación de funcionarios de las Naciones Unidas en acciones como torturas, también asesinatos contra personas, siguiendo una política. ¿Qué otros casos, además de abusos sexuales, se pueden registrar brevemente en Naciones Unidas o por parte de funcionarios de Naciones Unidas en el momento que están realizando esas supuestas operaciones de paz? Recordemos que Naciones Unidas es el segundo organismo multilateral de mayor data después de la OEA, pero es el principal en este caso que agrupa la mayor cantidad de estados. Por ende es el organismo que cuenta con más mecanismos sectorizados a nivel de la comunidad internacional. Hablamos de UNESCO, de UNFPA, de UNICEF, de PNUD, entre otros. Y cada mecanismo de Naciones Unidas pues está acreditado también ya como sujeto de derecho similar a los estados, acreditado en cada uno de los estados que forman parte del organismo multilateral. Es decir, podríamos considerar múltiples situaciones que pueden estar al margen de la norma, no solo internacional, sino en específico del ordenamiento interno de cada uno de los estados, donde existen misiones permanentes, misiones del propio sistema de Naciones Unidas. Violaciones como, más allá de lo que respecta a la parte que estamos tratando de la sexualidad, temas de discriminación o de acoso laboral, de atropello, tortura, la destacaste hace un momento, y lo más grave aún, temas vinculados con la omisión, como lo destacaba también al comienzo de mi intervención. Es vergonzoso para nosotros como latinoamericanos, como el caso de la ciudadana Susana Malcorra, quien ocupó un alto cargo hasta el 2016, recordemos, en Naciones Unidas, y que aspiró incluso al cargo de secretaria de Naciones Unidas. Que fue canciller de Argentina. Fue canciller de Argentina en el caso del gobierno del devenido presidente y acompaña Macri. Hasta ahora al presidente Macri. Es correcto, y que omitió, y que existen pruebas, que es lo más delicado, existen pruebas sobre cómo pretendió generar artilugios para no ventilar esta situación y para no adoptar medidas del propio seno de Naciones Unidas. Que la convierte al final en cómplice de toda no esta solo situación. a ella como latinoamericana, y que destacaba lo vergonzoso para nosotros, que una latinoamericana no haya adoptado medidas y que por el contrario haya procurado solapar dichas acciones a través de artilugios incluso jurídicos dentro del sistema. Así es. Vergonzoso incluso que está y que es parte de esa omisión y de esa fragua que se generó el sistema de Naciones Unidas, el alto comisionado de Naciones Unidas, el príncipe Zeid Al-Hussein, quien sigue en el cargo como alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas y actuó junto a Malcorra para procurar un solapamiento de dichas acciones. Bueno, agradecemos a Fernando Bello, director, su participación en Jugada Crítica.